Para poder levantar esas estructuras gigantes que vemos rozando las nubes, primero hay que entender algo fundamental, el suelo que las soporta. Y hoy, precisamente, nos vamos a meter de lleno en esa ciencia que se esconde bajo nuestros pies. Uno podría pensar que la respuesta es obvia, ¿no? Acero, hormigón, un diseño de ingeniería espectacular, pero la verdad es que la base real de todo es algo que casi siempre pasamos por alto. Pues sí, la clave de todo está literalmente bajo nuestros pies. Es la ingeniería geotécnica, la ciencia que agarra un trozo de tierra común y corriente y la convierte en una cimentación sólida capaz de soportar nuestras mayores ambiciones. Vale, vamos al lío. Miren, para un ingeniero, el suelo no es simplemente tierra y ya está. No, es una variable desconocida, un auténtico misterio que hay que resolver antes siquiera de pensar en poner la primera piedra. Y aquí es donde entra en juego esta disciplina. Su objetivo es, básicamente, interrogar al suelo para predecir cómo se va a comportar cuando le pongamos un peso enorme encima. Sin la geotecnia, construir cualquier cosa grande sería como lanzar una moneda al aire. Entonces, para descifrar este misterio, los ingenieros se hacen tres preguntas fundamentales, tres preguntas que lo guían todo. Y estas son, en esencia, el mapa que vamos a seguir en esta explicación. Vamos a empezar por el principio, con la pregunta más fundamental de todas, la identificación. Es crucial saber qué tenemos exactamente entre manos. ¿Es arena? ¿Arcilla? ¿Una mezcla? A este proceso se le llama granulometría. Piensen que es como hacerle un censo al suelo. Se separan y se cuentan todas las partículas para saber qué proporción hay de cada tamaño. Y esto es importantísimo porque el tamaño de los granos define casi todo su comportamiento futuro. Y para hacer esto, se usa, bueno, esto que ven aquí, es básicamente como un juego de coladores de cocina, pero de altísima precisión. Cada tamiz de la torre tiene una malla con agujeros de un tamaño específico y solo deja pasar lo que es más pequeño. El proceso, como se imaginarán, es súper metódico. Primero, la muestra se seca y se pesa para saber de cuánto partimos. Luego se vierte en la torre de tamices y se agita. A veces incluso se lava para que las partículas más finas se separen bien de las grandes. Y al final, con lo que queda en cada tamiz, se hacen los cálculos. Y después de todo ese trabajo, ¿qué obtenemos? Esta gráfica, la curva granulométrica, es el lenguaje de los ingenieros. Les dice con precisión el porcentaje de grava, de arena, de limo. Podríamos decir que es como el DNI del suelo, único e intransferible. Pero, ojo, saber el tamaño de las partículas es solo una parte de la historia, porque luego entra en juego un actor que lo cambia todo, el agua. Y los límites de Atterberg nos ayudan a entender justo eso, cómo se comporta un suelo fino, como la arcilla, a medida que se moja o se seca. Estos ensayos lo que hacen es buscar los puntos de inflexión. Imaginen el límite plástico como ese punto perfecto en el que el suelo es como plastilina, se puede moldear. Pero si nos pasamos y seguimos añadiendo agua, llegamos al límite líquido, y el suelo se convierte en una especie de lodo. Conocer estos dos puntos es absolutamente vital. Vale, ya sabemos de qué está hecho el suelo y cómo le afecta el agua. Ahora viene la pregunta del millón, la que de verdad importa. Su resistencia. ¿Cuánto peso puede aguantar antes de decir basta? Y para responderla, se preparan muestras como esta. Se tallan con un cuidado casi de cirujano para conseguir un cilindro perfecto. Este pequeño cilindro va a ser el protagonista de una de las pruebas de resistencia más directas que existen. El concepto no puede ser más simple, es casi brutal. Se pone la muestra en una prensa y se empieza a aplicar una fuerza vertical cada vez mayor, hasta que se rompe. Pero lo interesante no es solo cuándo se rompe, sino cómo se rompe. Si vemos una grieta limpia y repentina, es una rotura frágil, típica de suelos muy duros. Es el tipo de fallo que no quieres, porque no avisa, es ¡zas! De repente. En cambio, si la muestra se hincha, se abomba, como que se deforma, es una rotura dúctil. Esto es típico de suelos más blandos y al menos te da una señal de que algo va mal. Ok, la compresión simple nos da una idea, pero se queda corta. No es lo que pasa de verdad ahí abajo, bajo tierra. Para eso, necesitamos la prueba definitiva. Y aquí la tienen, la cámara o célula triaxial.
La genialidad de este aparato es que, dentro, la muestra de suelo no solo se aplasta desde arriba, también se le aplica una presión de agua por todos los lados, simulando la presión que siente el suelo cuando está enterrado a metros de profundidad. Entonces, ¿cuál es la magia del ensayo triaxial? Que lo simula todo. Simula la presión lateral del terreno que lo rodea, simula el peso del edificio que va a tener encima, y mide en tiempo real cómo responde el suelo a toda esa caña. Es lo más parecido a estar allí abajo. Perfecto. Tenemos un montón de datos, de gráficos, de números. Pero todo eso, ¿cómo se traduce en algo útil? En una decisión de ¿se puede construir aquí o no se puede? Pues la clave está en una herramienta gráfica que, aunque suene complicada, es una genialidad. El círculo de Moore. No hay que asustarse con el nombre. Pensemos que es como un mapa de riesgo para el suelo. Cada punto del círculo representa las fuerzas que están actuando en un plano dentro de la muestra. Es una forma de ver todas las tensiones internas de golpe. Lo que se hace es repetir el ensayo triaxial varias veces con distintas presiones, y eso nos da varios círculos de Moore. Luego se traza una línea que roza por encima a todos esos círculos, y esa línea se llama la envolvente de falla. Y esta línea, amigos, es la ley. Es la línea roja que no se puede cruzar. Cualquier combinación de tensiones que quede por encima significa que el suelo va a fallar. Y con esto el círculo se cierra. Fíjense en el viaje. Partimos de un simple puñado de tierra y hemos llegado a un veredicto científico y preciso sobre su resistencia máxima. Con este conocimiento en la mano, construir deja de ser una lotería y se convierte en una ciencia. Así que la próxima vez que alguien pase por debajo de un rascacielos y levante la vista, quizás valga la pena pensar por un segundo en toda esa ciencia oculta, en todo ese trabajo invisible que descansa, silencioso pero increíblemente fuerte, justo bajo la superficie.